Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy sábado 4 de enero del año 2024, sábado del tiempo de Navidad. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. La primera lectura la tomamos de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Hermanos, estamos llegando al cierre de este tiempo de Navidad, este tiempo de celebración de Jesús, el tiempo del nacimiento de Cristo. Y la primera carta nos da una ilustración muy fuerte, pero muy directa. Nos habla de quiénes son los santos y quiénes son los hijos del diablo. Aquí lo denomina muy sencillo. Santo es el Hijo que procede del Padre. Ninguno que sea hijo de Dios, dice, sigue cometiendo pecados. Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que seguimos cometiendo? El pecado es alejarnos de Dios, quitar los ojos del Padre y ponerlos en otro lado. Los hijos del diablo, ¿dónde lo ponen? En el mundo. En cualquier otro lugar que no sea el lugar apartado para Dios, el lugar destinado para Dios. Por eso, al hablar de distinguirse entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, son quienes practican el ser santo. El ser santo, ¿qué es lo que nos conlleva? El ser santo nos conlleva a estar siempre presentes en la imagen de Dios. Estar presentes ante Dios, estar presentes para el hermano, estar siempre atentos a la palabra y ver qué es lo que el Señor nos está destinando y qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Eso es santidad, vivir en esa presencia constante de Dios. Del Evangelio lo tomamos del evangelista San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Hermanos, estamos viendo la selección de los
apóstoles, de los futuros apóstoles, que en ese momento eran gente que había oído hablar de Dios, que había oído hablar de Jesús, que había oído hablar del Rabí, de lo que él hablaba, de lo que él decía, de lo que él profesaba. Y es aquí donde Juan, dando esa muestra de quién era Jesús, estos discípulos que antes estaban con Juan, ahora van con Jesús. Jesús es quien les muestra el camino. Jesús, hombre santo, hombre destinado de Dios por ser hijo de Dios, también llama a estos nuevos, a estos discípulos. A uno de ellos, después de verlo, después de observarlo, le dice: tú eres la roca. Sabemos que más adelante ese personaje al que se le cambió el nombre va a ser la roca sobre la cual se va a cimentar la comunidad que Jesús de alguna manera funda, de alguna manera integra en los discípulos. Aquí es donde vemos cómo la santidad va trabajando. Aquí es donde vemos cómo los hijos de Dios se van congregando y van dando sentido y forma a la comunidad de los santos. Hermanos, el día de mañana tenemos la Epifanía del Señor. La iglesia recuerda y celebra la Epifanía del Señor, este gran evento donde aquel pequeño se hace presente al mundo a través de estos visitantes de Oriente, a través de estos personajes que van siguiendo la estrella y van buscando al que va a ser el rey, al que es el rey, al que el pueblo llama el ungido. Por eso, hermanos, en este tiempo de Navidad, que aún el día de hoy nos queda por celebrar y por recordar, pensemos en esto que Juan nos dice, sobre todo en su primer carta, hablando de los hijos de Dios, hablando de los hijos que siguen la santidad. Hermanos, Dios los bendiga.